Hoy en Más Bien Comunicación, canal de streaming radio. En Conexión Interior. Segunda temporada. Segunda temporada, volvimos. Con Guillermo Mongelo Gibelli. Y Meche Martínez. Hay un lugar al que casi nunca vamos. No porque esté lejos, sino porque requiere algo que hoy escasea. El silencio. Un espacio íntimo, propio, donde no hace falta demostrar nada, ni correr hacia ningún lado. La conexión interior no es otra cosa que sentarse con uno mismo, sin distracciones, y animarse a escuchar lo que aparece. Ahí donde no hay urgencia, donde el tiempo deja de empujar y empieza a acompañar. Es en ese encuentro donde la vida toma otra forma, más clara, más honesta, más habitable. Porque cuando dejamos de huir de nosotros mismos, empezamos por fin a encontrarnos. Segunda temporada, qué bueno, Guillermo, que estemos de vuelta. Estamos de vuelta. Muchos lo pedían. Muchos. Las tías lo pedían un montón. Las tías contentas de que hayamos vuelto acá. Y muchos más. Tuvimos una cantidad de vistas en la primera temporada impresionante. La verdad que estuvo impresionante. El otro día cuando hablábamos de qué era lo que íbamos a hablar, yo te dije, hablemos de... La ansiedad. La ansiedad nos empuja a vivir con urgencia, como si todo estuviera que pasar hoy por el miedo al futuro. Aprender a frenar con ayuda, con el coaching, yo tengo uno acá al lado que lo consulto a menudo, permite habitar el presente con más calma y disfrute. ¿Sabes que cuando arrancó la editorial me quedé pensando en el tema del silencio? A mí me molesta tanto el silencio, ahora estoy aprendiendo. Sí, me molesta. Yo no soy coaching, vos sos coaching. No, pero más allá de eso, el habitar lugares silenciosos es un golazo. A mí me molesta mucho el silencio. Ahora estoy tratando de aprender a trabajar en silencio, mirando el jardín. Pero es como que el silencio me aturde. ¡Wow! Te mandé una frase tremenda. Eso que decías de sentarte a mirar el jardín, sentarse a aburrirse, sentarse a no hacer nada, soltar el celu que nosotros para empezar acá lo soltamos. Pero soltar eso, ¿no? Es momento, buscarse momentos que creo que en las veces anteriores que nos gustamos acá hablábamos de eso también. Empezar a generarse espacios, momentos donde estar uno con uno mismo y a ver qué sale, ¿no? En ese silencio, a ver qué viene a la cabeza, qué pensamientos empiezan a aparecer, cómo te habla esa vocecita de la cabeza adentro. ¿Te habla bien? ¿Te culpa? ¿Te persigue? ¿Te dice que vas tarde? Relacionándolo con la ansiedad. Sentarse a aburrirse es un espacio interesante, por lo menos. ¿Y cómo es la diferencia entre hablar en silencio o estar en silencio y mascullar? ¿Viste cuando empezás a pensar y a rumiar? Horrible, a rumiar. Yo a veces digo, no puedo pensar tanto, no puedo estar pensando tantas cosas a la vez. A ver, ese pensamiento uno no lo puede controlar, es la realidad, es controlarlo como tal. Ahora, uno lo puede mirar sin juicio. Te aparece un pensamiento y lejos de enseguida querer ver cuánta razón hay en ese pensamiento y esto y lo otro, mirarlo sin juzgar. ¿Realmente voy tarde en la vida? Mis objetivos a los que me planteé para el año, está bien, no estoy cumpliendo con alguno que otro, pero ¿voy tarde realmente? Esa necesidad del futuro, ese estar en el futuro y lo que viene y cuando llega y todo, me sacó de acá, de la hora, del presente. Del hoy. Sí.
Vivimos en una época donde todo parece urgente, donde el reloj corre más rápido que nosotros. La ansiedad se vuelve compañera cotidiana y nos convence de que si no hacemos todo hoy, estamos perdiendo la vida. Es una gran verdad esa. O sea, yo te dije el tema de la ansiedad, no especialmente por mí, porque yo también he tratado de volantear y aprender todo lo que aprendimos en Conexión Interior y ir más despacio en la vida. Pero la realidad es que uno siente que todo es hoy, todo es hoy, todo es hoy, sí, mañana qué. A ver, todo es hoy, pero incluso si querés ir más a detalle, todo es hoy tampoco es sinónimo de control. Es decir, es ahora incluso antes que el hoy. Ahora, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo tener bajo mi control? Esa aparente ilusión de control, absolutamente nada. ¿Puedes decir que la ansiedad es control? Es búsqueda de control, es mucho en el futuro, en lo que está por venir, en un escenario ficticio, en esa reunión del trabajo que me asusta, en esa conversación con mi pareja que me tiene rumiando, en ese examen final que tengo que rendir y que no sé si llego. Todo adelante, adelante, adelante y hay ansiedad. Pero si te sentás a aburrirte y te pones a pensar, ahora, acá, presente, ¿está esa conversación con mi pareja? ¿Está esa reunión de trabajo que me tiene preocupado? Ahí en tu presente te vas a dar cuenta que no. Vos decís que tenemos que pensar más allá de lo que estamos viviendo. Tenés la respiración en el momento y nada más. O sea, eso que viene, te puedes preparar para lo que viene, pero no vivirlo, que es otra cosa totalmente distinta. Uno empieza a rumiar y el cuerpo, que no entiende de realidad y fantasía, de presente, futuro, pasado, no entiende de eso, está sucediendo cuando me lo empiezo a rumiar. Está sucediendo, entonces los químicos del cuerpo empiezan a activar. Que es lo mismo que pasa cuando estás durmiendo, te percibe un mozo, te despertás. ¿Qué pasó? El cuerpo no entiende de realidad y fantasía. Por eso hay que cuidar tanto la calidad de los pensamientos. Y empezar a cuestionar. Che, esto de que voy tarde, de esta reunión del trabajo que me preocupa. ¿Qué herramientas poseo yo para afrontar esa reunión? Sé que soy capaz, sé que soy proactivo, que tengo la responsabilidad para aprender, soy curioso, pregunto, soy sociable, ayudo. ¿Qué se requiere de mí para que esa reunión salga bien? Eso es pararse responsabilidad y decir, bueno, entonces yo tengo con qué afrontar esa situación. Me conozco, me reconozco, ¿y qué no tengo a mi favor? Y bueno, podría mejorar en el ser más responsable con mi tiempo y llegar a tiempo al trabajo. Podría ser más responsable de aquello que no sé, ocuparme de aprender. Podría ser más responsable con el tema de las capacitaciones, pedir una capacitación cuando no hay algo que no recuerdo cómo se hace, pedir ayuda. ¿Qué está en mí? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar una situación? No dejar que la situación me pase a mí por encima. Nos adelantamos al futuro con miedo, imaginando finales que todavía no existen. Y así el presente es único lugar donde la vida sucede y queda en pausa. Frenar no es perder el tiempo, es recuperarlo. Qué buena frase de este editorial. Hay que frenar. Porque, bueno, uno dice, pierdo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, ustedes vinieron porque ahora dentro de un rato graba su hermano un programa de deportes. Entonces dije, no, bueno, paremos, comamos, tranquilos. Uh-huh. Una cosa que quería que Guille haga acá en la computadora para que nos sirva y nos sea más hermoso para nuestro futuro sin streaming. Pero si no era, bueno, ponete los auriculares, listo, ya. Sí, en esa urgencia, ¿no? Pero es que, sí. Pero no pasa eso. Uh-huh. No pasa que uno va 2 pasos adelante yo ya llegué antes de llegar yo. Uh-huh. Me acuerdo que en uno de los primeros programas que hicimos te hablaba, creo que lo hablé, de las mañanas lentas. A mí últimamente me pasa que me despierto mínimo 1 hora antes del trabajo
y tengo esa mañanita lenta. Me visto, me baño, Tu tiempo. doy de comer a las perras, que esto. Ya no puedo con el. Me despierto, me levanto y salgo a las corridas, que esto y lo otro. No hay comodidad en eso, no hay espacio para disfrutar de algo, una tacita de café, aunque sea, que tampoco es que suelo desayunar mucho, pero mi tacita de café, aunque sea, y sí, en silencio, o sea que, porque sé que después ya salgo a la rutina del trabajo y salgo a la rutina del tránsito, el colectivo explotado, pero en ese momento, en esa mañana lenta, estoy en mi casa con mi café, no estoy pensando en todo lo que viene, estoy disfrutando eso. Me encanta hablar con Guillermo Mungelos Givelli. Bueno, y ahora Guille es coaching certificado. Entonces ahora en un rato vamos a hablar de Pequeña distinción. Coaching es la disciplina. coaching. Sí, yo sería coach. Coach Claro. ontológico, el coaching es la disciplina en la que trabajo. Bueno, hay que aprender, ¿ves? Bueno, una de las cosas que entendí sobre el tema del coaching es que es una herramienta más, ¿no? Valiosa para ordenar pensamientos y bajar la velocidad interna. No se trata de hacer más, sino de habitar mejor lo que ya es. Porque cuando logramos estar en el hoy, la vida deja de ser urgente y empieza a ser propia. ¿Es así? Exactamente. La principal diferencia entre otras terapias, otro tipo de trabajo interno, es que el coach se va a enfocar en tu presente. El coaching lo que viene a hacer es, bueno, hay un pasado que sucedió, uno no lo puede cambiar, podés resignificarlo, volver a interpretarlo de alguna manera, aceptar lo que en su momento fue, y en la aceptación hay mucha liberación. En esa aceptación se genera el espacio para, bueno, ahora que acepté esto, ¿qué es posible ahora que hay un pasado trabajado y solucionado, aceptado? Hay un perdón que me liberó de ese pasado. Ahora, de acá para adelante, ¿qué? Ahora en el coaching, ¿no? Eso es la principal diferencia. O sea, que a veces en sesiones me ha pasado que vamos un ratito a ese pasado, porque a mi manera de ver se requiere. Vamos a ese pasado un ratito, lo traemos al presente, lo resignificamos, cuestionamos un poco el por qué fue así, esto, el otro. Ok, pero después de ese cuestionar, aparecen preguntas que llegar a la respuesta de esa pregunta es sinónimo de responsabilizarme de esa respuesta. Es decir, en ese pasado que puedo resignificar, capaz que surge una pregunta que nunca me hice. Para mí esa es la parte buena de cuestionar. He cuestionado muchas cosas en mi vida, he cambiado mucho gracias a cuestionar mi pasado, a cuestionar mis creencias, a cuestionar lo que aprendí. Y a partir de ese cuestionar pude elegir qué quería, que realmente de ese pasado heredado tal vez me servía y que no. En ese elegir hubo cosas que cambié. Que bueno, esta creencia no era mía, no me pertenece, no me identifico. ¿Qué creo yo al respecto de eso? Y evaluar y construir algo nuevo. Eso un poco me devolvió mi potencial, mi poder. Eso es lo que se hace en una sesión de coaching. Si hay que ir al pasado, vamos al pasado. Si hay que ir al futuro, vamos al futuro. Lo importante es qué vas a hacer hoy con esa información. Ir al pasado es lo por ahí tal vez más frecuente que me ha pasado en alguna sesión. Ir al futuro, y se puede, pero cuando vas al futuro lo que yo te pregunto es ¿a dónde vas? Y aparte no se sabe si es así. No hay certeza. No hay certeza de nada. Igualmente podés construirte vos para ese lugar al que querés llegar. Es decir, convertirte en alguien que sea capaz de sostener ese futuro que buscas. Pero difícilmente encuentres en ese futuro ideal o de tu creatividad esa versión de vos que lo atraiga,
que se lo merezca. Porque por merecer, mereces un montón de cosas. Créeme que por merecer, por ser la persona que sos, mereces un montón de cosas. Ahora, la vida no es un camino de rosas. Ok, ¿quién sos vos cuando la vida no es un camino de rosas? Ese tal vez es el cuestionamiento. Y en el tema de la ansiedad, esto de ir mucho al futuro es ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿A dónde vas? Porque hay un final que lo tenemos todo asegurado, que hoy en el almuerzo lo hablábamos. El final es el mismo para todo. Que cuando caí en eso, dije, ¿qué hago mientras tanto? Que también ayer lo hablaba, imagínate, o sea, demasiada sincronicidad con las conversaciones, pero ayer lo hablaba y el final es, me voy a morir. Me voy a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Y en esa ansiedad a veces nos enceguecemos en, bueno, hay que ir y hacer. Sin preguntarnos muchas veces, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo elegí? ¿O se me impuso? ¿O lo elegí en un momento en el que no sabía qué hacer y ahora ya estoy comprometido y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer? ¿Hay un espacio para cuestionarme y decir, ¿realmente lo quiero? ¿Realmente lo elijo? ¿Realmente me hace bien? Esta pareja con la que estoy, no, pues ya estamos hace 10 años, no voy a venir a cambiar las cosas ahora. Hay un espacio ahí para, no, y si no cambiamos ahora, ¿cómo seremos a futuro? No, que si ahora nos peleamos, más adelante nos vamos a pelear más. Y entonces, ok, más adelante se van a seguir peleando, pero hoy, ¿qué vas a hacer para no seguir peleando? No, porque yo siempre me pongo nervioso para hablar, entonces prefiero callarme. Total, mi opinión tampoco va a cambiar mucho. No, tu opinión es igual de importante, tu opinión puede hacer una diferencia muy grande, tu opinión puede despertar en alguien un impacto del que no sos consciente. Y esas cosas, por ejemplo, la comparto acá, me decía a mí me pasaba mucho de, ¿para qué voy a decir algo si total, qué tan importante es? Lo que yo me bajaba bastante, la verdad, que es la realidad. ¿Qué cambia si hablo? Es que sí, muchas veces me pasó este síndrome del impostor de... Y no... ¿Qué es el síndrome del impostor? Esto de no creerte capaz de no, tampoco es que soy para tanto, tampoco todavía no estoy listo, tendría que leer un libro más, capaz que ahora, que cuando termine este curso, ahí sí. Pero ahora terminé este curso, pero hay otro que cuando termine ese, ahí sí. No, porque todavía no estoy listo. Ese pensamiento, y con el tiempo entendí que era saltar a hacer. Simplemente eso, era hacer. Animarte a hacer desde el lugar de donde estás hoy. Y para eso se requiere tal vez atravesar un miedo. Y ahí también te limitas. Y es el miedo al futuro, y qué pasa si no hago, y qué pasa si hago y me sale mal, y qué pasa si me critican. Y ahí hay todo un rumeo mental que ¿cuál es la solución que yo encontré? Primero muchos libros. Y después sentarme a aburrirme. Sentarme a aburrirme y pensar. Y ahí hubo espacio para muchas cosas. Resignificar un pasado, entender que no era el futuro que quería, que me lo planteé a una edad muy temprana, en la cual realmente no sabía por qué estaba eligiendo lo que elegía. Y encontré de a poco algo que me hacía sentido. Aún así, ese hacer sentido es importante, aunque no haga sentido a los ojos de los demás. Lo que pasa es que hay que ver qué hace uno con la historia que le tocó, porque yendo atrás, vos hiciste un clic en una situación particular de tu vida y ahí encontraste como el recorrido, el camino para hacer el recorrido. Pero también vos la viste, porque hay gente que también está en tu situación y no la ve. O sea, o ha estado en tu situación y no la ve. O sea, uno cree que, bueno, es lo que me tocó. Porque en la vida uno, viste, nace para una cosa, otros nacen para otra. Estoy siendo irónica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es lo que tocó, bueno, hay que aguantar. Y bueno, y porque aparte de mi mamá, mi papá, mi abuelita también le pasó lo mismo. ¿Y por qué yo iba a cambiar el karma familiar? Si en realidad es así. ¿Me entendés? O sea, y nosotros nos fuimos de la ansiedad, pero nos fuimos al hoy, ¿no? Yo entiendo
la importancia del coaching, por eso estoy tan contenta de que vos hayas hecho esta carrera y que te haya enamorado, porque también por ahí podías haberla hecho y no te hubiese interesado. También, sí. Porque el coaching lleva siempre a ver si no saca de ignorancia de la tía, ¿no? Al hoy, y generalmente el tema puntual no son un montón, sino uno. Sí, o sea... ¿Puede ser? Sí, o sea, vas a acercarte a la sesión con algo para trabajar. A partir de eso armamos un plan de acción, un plan de trabajo para acercarte a ese objetivo. Pero como siempre dije en mis sesiones, yo te acompaño. La acción es tuya. Yo te acompaño a cuestionar algunas cosas, el proceso, pero el accionar es tuyo. Yo no... Si quieres trabajar tu miedo a hablar en público, ok, yo no voy a agarrar el micrófono por vos y hablar en público. El trabajo interno es tuyo, yo acompaño. Ahora, sí es cierto y me ha pasado en muchas sesiones que en ese trabajo interno, en ese cuestionar, porque es una conversación en definitiva, en donde en teoría, y digo en teoría porque me ha pasado en sesiones y creo que por ahí va más mi don, mi servir, lo que me diferencia de que si bien deberían ser solamente preguntas, hay un momento en la conversación en la que a mi manera de ver, en mi intuición o algo me hace clic y logro ver que dimos con algo en lo que preguntar no me es tan útil. Y empezamos a cuestionar desde otro lugar. Ya no es tanto pregunta y respuesta, sino un poco filosofar, un poco inspeccionar desde el juicio de cada uno, pero se llega a una verdad. Y entonces ahí en esa verdad por ahí lo que ha pasado mucho es, no lo había visto así. El pensar y reflexionar nos lleva a despertar, sería. Obviamente, sí. Y de hecho a mí, como a todos, como a muchos, o sea, pasan crisis. Hay crisis y crisis. Hay crisis que son una muerte cercana, o una enfermedad, o cuestión económica, o una cuestión laboral. Hay crisis y crisis, ninguna más, ninguna es menos, mientras que te haga ver las cosas de una manera diferente. Mientras que te haga despertar una conciencia que vos digas, che, no me hace sentido esto, no puede ser, ¿qué pasa? ¿Por qué? Cuando empezás a preguntarte y empezás a estar más despierto, y sí, o sea, llega un punto en que decís, no puede ser que siempre tenga una pareja tóxica. No puede ser, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué elijo? ¿Qué me baso? ¿En qué guío? Probablemente tenga que ver con algo del pasado, en donde, entre comillas, te contás la historia de que sos víctima de, o una relación con mi padre, mi madre, lo que sea. Entonces, lo aprendí ahí, entonces desde ahí lo atraigo. Ok, resignifiquemos ese pasado, perdonar lo que haya que perdonar, porque perdonar te saca del lugar de víctima. Pero al instante lo lográs ver, salís del lugar de víctima, entonces ya no te compras historias, no te las compras. Simplemente te das cuenta que sí, esta es la historia que me contaba para poder justificar que siempre mis parejas eran tóxicas. Pero entonces era yo, no era el otro. Y se trata de eso. A mi manera de ver, de un tiempo a esta parte, que el año pasado estuve haciendo experiencias vivenciales, de entrenamientos y todo, cada vez me hacía más sentido. No es el otro, soy yo. Y no es ego. Y no es egoísta cambiar uno para cambiar el afuera. No lo es. Una cosa es ego, otra cosa es ser egoísta. Exactamente. Vamos a una velocidad luz, Me acuerdo que el año pasado, a principio de año, así que estoy superada, sobrino. Me escuchaste como 45 minutos quejarme.
Y la respuesta de mi sobrino fue, Mechita, perdona y perdonate. Ah, bueno. ¿Todo así? Bueno, y es verdad que uno cambia a partir de... Sí. Yo empecé a trabajar esa frase, ¿eh? Perdona y perdónate. Te agradezco, mi amor. Por De favor, verdad. por favor. Es es muy importante porque es como que tratás de sacarte una mochila enorme de encima y eso, hablando del hoy, no te deja ver ni siquiera el hoy, el futuro ni hablemos, Ujú. ¿no? Pero siempre mirando para atrás, recorriendo para atrás lo que pasó, lo que no viví, porque no sé qué, porque yo permití, porque dejé, porque sucedió. ¿Viste que bien que Ujú. actuó? Porque yo tenía que haber sido de otra manera y no lo hice, porque no sé qué. Tampoco iba a poder cambiar mucho. No, es que responsabilizarse de lo que permití. Responsabilizarme de lo que permití, no de lo que me hicieron lo que me hicieron porque permití. Caer en esa conciencia y decir, la verdad es que yo también lo permití, en la humildad de decir, me equivoqué yo, no era el otro. Yo permití, porque a la primera dije, no, bueno, no pasa nada, es la primera vez. A la segunda no, pero bueno. Y después, costumbre. Se lo costumbre. Y después, más de lo mismo. Y ya es un bucle, y es un patrón. Y es algo a lo que me acostumbro y no salgo y no salgo y no salgo. Hasta que uno logra evidenciar, che, la verdad, soy yo. Y yo permití. Es la misma responsabilidad del otro que me hizo. Ahora, ¿qué es lo que pasa a veces? No cierro esto hasta que me perdone. Que ya lo hablamos muchas veces. Y no tiene que ver con que te pidan perdón. Es con que perdones y sueldes. Es liberador. El otro día hablando con un... Yo le digo cliente. Mechita me dice consultante. Coachee. Pasa que lo siento muy distante el consultante. Para mí es un cliente. Con un cliente tocamos un tema de su papá. Y le dije, ya está. La historia que te contaste, me contaste esto para justificarme lo que hoy pasa. Ok, vamos ahí, perdonemos eso. Porque mientras que te sigas contando esa historia, es un más de lo mismo. Es tu victimario y vos sos la víctima. Y te tienen esa relación y no salís de ahí. Perdona eso. Aunque duela, aunque cueste, aunque no entiendas muy bien por qué, perdona. Andá ese pasado y volvés sano. Y de ahí para adelante, ¿qué? Esa es la diferencia con el coaching. Ya está, perdonamos, listo, el pasado quedó ahí, no vamos a volver ahí. De acá para adelante, en tu total libertad, amor, plenitud, ¿qué? ¿De qué te vas a responsabilizar en base a eso? ¿Vas a elegir seguir siendo violento o vas a elegir pausarte en ese momento, que haya un quiebre para elegir y elegir diferente? Al principio claramente es difícil, es mucho más desafiante al principio hasta que después decís, bueno, la verdad que se sintió bien, no se reactivó. Me gritaron y no grité. Me mordí la lengua, me puse colorado, pero no hice nada. La próxima vez ya va a ser, bueno, me gritaron de nuevo, otra vez, pero no reaccioné. La próxima vez van a gritar y no te va a mover un pelo. Pero se practica, como todo. Uno no deja de... Que eso lo quiero dejar en claro. Uno no bloquea la emoción. Que se transite en el cuerpo, que aparezca y se manifieste. Simplemente que no te domine esa emoción. Lo mismo con la ansiedad. Uno puede percibir cuando está siendo ansioso, cuando está mucho en el futuro. Está pensando y pensando y pensando. Cuando distinguís, que a veces el trabajarse uno es simplemente poder distinguir. Así de poderoso es. Distingo que estoy mucho en el futuro. Che, me doy cuenta que estoy en el futuro. Respiración. Acá. Ahora. Estoy rindiendo ese final. Estoy discutiendo con mi pareja. O estoy en el streaming acá charlando con Meche. Estoy acá. Dejo de rumiar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo para mí? Y de nuevo lo que hablamos creo en uno de los programas anteriores. Agradecer. Agradecer es el botón del presente. Empezás a agradecer lo que tenés. Y si tenés la capacidad de agradecer lo que no tenés, mejor aún.
Y si tenés la capacidad de agradecer lo que todavía no te llegó porque no te convertiste en la persona capaz de sostenerlo, mejor aún. Agradecé ese auto que aún no sabes si te lo vas a comprar. Agradecé como si lo tuvieras. Vas a ver que tu cuerpo no entiende de fantasía, de realidad, de futuro, pasado, presente. No entiende. Para tu cuerpo esa gratitud, ese sentir de esa manera, lo toma así, como que ya es. Es muy cliché, pero los clichés tienen eso. Son obviedades tan obvias que por algo son clichés. Y hablemos de la salud, ¿no? Obviamente, también de la mano. Si hay una persona que está enferma y agradece, da por sentado que ya se curó, se va a curar seguramente. Totalmente cierto. Chiste interno de sobrina y tía. Alguna cosa nos podemos guardar. Sí, tampoco es para ventilar todo. Intimidad. Mirá vos, media hora ya. Pasó volando. La música que elegí, Guille. Esta música la eligió. Esto lo fuimos agregando y quedó ahí esa playlist. Así que este año vamos a también a inspirarnos en música. Me sirve, va. Yo quiero que meditemos este año. Lo podríamos hacer, En algún momento ya estamos como para. Estamos en esos niveles. Hemos crecido. Vamos a la frase. La ansiedad es el vértigo de la libertad, dice Franz Kafka. No te dejé la... Sí, me dejaste el nombre más complicado. Soren Kierkegaard dice que la ansiedad es el mareo de la libertad. Dice, muy en línea con Kafka, el futuro abierto genera angustia porque implica elegir. Claro, en realidad, viste, el pensar en el futuro y en que no sabemos cómo va a ser, nos llena de angustia, de ansiedad, como es este tema. Y si después no pasa, la frustración es doble. Y no solamente eso, sino que muchas veces la ansiedad es de todos los posibles escenarios que me hago en mi cabeza que pueden pasar. Y cuando es el momento de que suceda, no sucede. Ninguno de esos eventos que pensé en mi cabeza son mucho menores. La reunión de trabajo fue una pavada, no pasó nada, qué sé yo. Pero yo ya me estresé 3 días, dormí mal, me alimenté mal, que esto, que lo otro. Por eso, o sea, deja que lleguen las cosas a su tiempo. Prepárate de una manera en que tu cuerpo no viva en el presente, en el futuro, viva en el presente. Conecta con eso que podés hacer vos hoy desde tu lugar de un ser que está transitando esta aparente línea temporal. Y de a poquito, prepárate. Cuanto más te prepares, más probabilidades hay de que salga bien. Pero no te prepares en el futuro, prepárate acá, ahora en el presente. Vamos a otra cuestión personal, pero no vamos a decir qué, pero una vez estuvimos hablando de una situación con una persona, y después te dije, ¿sabes que me junté y no pasó nada? Te dije. Sí. Hablé, pedí, dije, me dijeron que sí, no pasó nada. Es carectorio, ¿verdad? La ansiedad, la angustia, la tensión, el estrés surge cuando vives demasiado en el futuro. Mirá qué fácil este, che. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Existe de verdad este hombre. Parece un dibujito animado, pero no. El ayer es la historia. El mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Parece una pavada. ¿Lo puedes repetir, por favor? El ayer es historia. El mañana es un misterio. Pero hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Y resfriado, ¿sabes qué? El resfriado sale mejor. Parece el locutor.
¿Sabés qué? Viste que te dije que iba a recomendar. Yo recomiendo la película de Truman Show. Está... es una gran película y ahí dice, no hay nada más real que el momento en que estás viviendo. Gente tiene que ver esa película. La película entera es una invitación a salir del guión mental y a habitar lo real. No hay nada más real que el momento que estás viviendo. Es genial de Truman Show ahora que estoy pensando. Eso tenemos que recomendar, de Truman Show. Séneca, saltá. Te iba a decir lo mismo. Te iba a decir Séneca porque esta la leí en el pequeño libro del estoicismo. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y es 100% real. O sea, imaginamos tantos futuros posibles pero nos pasamos por encima de la realidad de hoy. Y abajo habíamos puesto un montón de cosas para recomendar, pero me parece que de Truman Show. De Truman Show. ¿No? Sí. Hoy Guille nombró muchas veces lo del estoicismo. Si quieren pueden buscar, y eso es muy interesante para... No me acuerdo el autor, pero el libro se llama El pequeño libro del estoicismo. Muy bueno. Muy bueno. Coincido. Y El poder de la hora de Eckhart Tolle también. Así que también. recomendamos The Truman Show como película. Y libros, El pequeño libro del estoicismo, no recuerdo el autor, y El poder de la hora de Eckhart Tolle. Definitivamente. Guille, nos vamos, 36 minutos, vamos. Metimos un podcast impresionante. El tiempo justo para, no sé, ahí mientras que están cocinando algo, se lo ponen de fondo, lo escuchan, disfrutan, aprenden. ¿Y qué hacemos con la ansiedad? Con la ansiedad, siéntense a aburrirse. A ver que siéntense cuando estén en ansiedad, trabajen, no traten, trabajen en distinguir que están en ansiedad. ¿Sabes qué? Antes de irnos te voy a preguntar una cosa. ¿Cómo uno siente o uno se da cuenta que está en estado de ansiedad? Porque estás imaginándote cosas que no son. Imaginándote, porque una cosa es en el pasado que estás rememorando, volviendo a sentir lo que ya pasó. En cambio, en la ansiedad es el miedo, el sobrepensar por algo que todavía no sucedió, no tenés control, no está asegurado, es todo probabilidad. Cuando caes en que estás ahí, rápido, una respiración, bueno, che, pará, basta, ¿dónde estoy? Que a mí en esto, porque eso también, ¿no? Parezco acá como los últimos año y medio como estudiante de coach, como coach ahora, pero este proceso interno son ya 9 años, sí, 9 años trabajando en mí, leyendo, aplicando en mí, hoy me empiezo a compartir, bienvenido sea, lo disfruto un montón. Superé ese síndrome del impostor. Y tampoco quiere decir que esté yo en lo cierto. Al menos comparto mi realidad, comparto lo que a mí, en mi experiencia de vida, me ha sido útil. Y es que cuando a mí me pasaba que cuando empezaba a sobrepensar decía, bueno, basta. Y me hablaba a mí mismo. Calmate. Bueno, basta. Pensá. Ya está, pensá. Bueno, basta, ya está. Pero ¿ahora qué? Ya, ahora, en lo inmediato, ¿qué puedo hacer? Y ahí sí puede surgir algún cuestionamiento de, bueno, pero es difícil y no... Mucha creencia, ¿no? Mucho repito de, no sé, no, sí, pero ahora tampoco es momento de cambiar de carrera porque, ¿cómo? Creencia. No, pero no es momento de emprender en algo y dejar mi laburo porque en el país, creencia. Date el permiso de hacer, a ver qué sale. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada. Exactamente. Nos vemos la semana que viene, sí o sí. Sí o sí. Con algún otro tema que Guille quiera. me pasó la responsabilidad. Pero vamos a seguir construyendo porque creo que también esto es lo que podemos hacer por nuestra sociedad también.
viste cuando uno dice, no, hay que salir a luchar, hay que ser... Bueno, la lucha nosotros la tenemos acá en Más Bien Comunicación. Desde acá nos compartimos. Desde Conexión Interior, tratando de alentar a la gente a que... Tratando no. Tratando Haciendo. Haciendo. Gracias, Guillermo Monge. Gracias, Michita, por el espacio. Nos vemos la semana que viene.